Bueno, estamos ahora con el concejal colorado de Villa Elisa que vuelve, Luis Carlos Gamarra Velázquez, tiene 55 años. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, Bruno, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estamos tratando de unir piezas porque al parecer este candidato a gobernador, que fue el intendente de Villa Elisa por cerca de 6 años, hizo un montón de historias non santas ahí en su administración municipal. Inclusive acá el concejal colorado Luis Carlos Gamarra descubre en año y unos días de gestión ciertas presentaciones de rendiciones de Fonacide con documentos de contenido falso. Y él quiere dar a conocer esto porque se presenta Ricardo Estigarribia como una persona impoluta y, al parecer, y yo mismo estoy diciendo lo que alguna vez yo lo potencié acá y estoy cayéndome de espaldas con todas estas historias que se están encontrando en contra de la gestión de él como intendente. Y acá Luis Carlos Gamarra nos va a decir acerca de estas presentaciones de rendiciones de Fonacide con documentos de contenido falso que fueron encontrados. ¿Es así o no? Es así, Bruno. Tenemos que apretar el botón de alerta cuando se presentan candidaturas sobre una base mediática, sobre algunas falsedades, sobre algunas mentiras. Sí. Y hay que decir de que Ricardo Estigarribia, cuando era intendente municipal, presentó rendiciones sobre el fondo de Fonacide a la Auditoría del Poder Ejecutivo, documentos de contenido falso. ¿Qué se entiende por esto, verdad? Cuando uno recibe el dinero para Fonacide, para construir aulas, para mejorar baños en las escuelas públicas, tiene que ir rindiendo la plata que está usando cada 4 meses. Por supuesto. En este caso, Estigarribia presenta en el mes de junio del 2021 rendición de cuentas diciendo, por ejemplo, de que se iniciaron obras en la escuela Rolando Medina del barrio Picada, y presenta un acta firmada por su director de obra, firmado por el constructor, donde dice el acta que comienza la obra, junio del 2021. Por supuesto que ese acta significa que hay que pagar al constructor un monto determinado. Emite el cheque de la municipalidad en base a eso. Y un mes después presenta otra acta, donde dice que la obra está avanzando. Otra acta, otra factura, otro cheque. En la realidad, ¿qué estaba pasando? La realidad es que en esa escuela, en ese tiempo, no se instaló un solo ladrillo. No había nada y ya se estaba pagando alrededor de 133 millones de guaraníes. Por eso ese documento es de contenido falso. Porque está certificando algo que en la realidad no estaba ocurriendo. La obra no comenzó, la obra menos todavía avanzó y ya se estaba pagando plata. ¿A quién se le paga la plata? Al constructor. Recibe la plata. ¿Qué pasa con esa plata? En el año 2021, plena campaña política, estamos hablando en total todas las obras adjudicadas a este constructor, 1.500 millones aproximadamente. ¿1.500? 1.500 millones. Varias obras en varias escuelas. Lo que nosotros pedimos por eso es la presencia de la Contraloría para determinar si en todas las obras adjudicadas a esta empresa se estaba operando de la misma forma, o sea, se estaba pagando por obras que no comenzaron ese año. Bueno, pero entonces la inoperancia tanto de la Fiscalía como de la Contraloría es tremenda. Es tremenda porque imagínate vos, la Contraloría hace 12 años que no audita la Municipalidad de Villa Elisa. 12 años. 12 años que coincide llamativamente con el gobierno del PLRA. En el 2010 toma el gobierno municipal la gente del PLRA y a partir de ahí ni una sola fiscalización. Y es más, en el año 2020 la Contraloría hace una evaluación del control interno de varios municipios de ese departamento central
y califica a la Municipalidad de Villa Elisa con la calificación pésima, 0 le pone, calificación 0, deficiente. ¿Quién calificó así? La ¿Quién? Contraloría, una evaluación que hace al control interno. Le califica 0, deficiente. Pero eso no le da pie a la Contraloría, llamativamente, para que el año siguiente, 2021, audite la municipalidad. Emite ese informe, pero nunca lo audita. Entonces, llama poderosamente la atención. Nosotros denunciamos a la Contraloría justamente estas situaciones. Le pedimos que vaya a investigar para que dilucide lo que pasa ahí y por supuesto, si hay una cuestión penal, que remita los antecedentes a la Fiscalía que tiene que hacer la investigación penal, ¿verdad? Bueno, estamos aquí con el concejal Colorado, para aquellas personas que están ingresando y nos están escuchando. Concejal Colorado, hace un año que él está integrando, digamos, la municipalidad de Villa Elisa, Luis Carlos Gamarra, y encontró un montón de deficiencias aquí, mentiras que manifestaba Ricardo Estigarribia, antiguo intendente de Villa Elisa, que ahora se postula para gobernador de Central. Y aquí entra la inoperancia, como bien decía, tanto de la Fiscalía como de la Contraloría, porque tardan o no gestionaron directamente una evaluación de lo que hizo o dejó de hacer la intendencia a cargo de Ricardo Estigarribia. Villa Elisa es, también hay que entrar en esa época de volver atrás, en la época de la pandemia, porque fue la cuarta ciudad con más muertes del departamento central, Villa Elisa, según los datos del Ministerio de Salud. Sí. Y decían que, según Ricardo Estigarribia, que Villa Elisa era la panacea, que nadie moría, que todos estaban ahí demasiado bien tratados. Me acuerdo porque vino acá un par de veces diciendo eso. Y es la primera vez que yo estoy escuchando esto, viendo este informe, que Villa Elisa es la cuarta ciudad con más muertes, o la cantidad de mortandad en el departamento central en esa época de la pandemia. ¿Cómo se explica esto? Y son datos que vienen del Ministerio de Salud Pública. Estos datos precisos son los que destruyen las mentiras. Cuando uno ve la eficacia del trabajo y contrasta, son los datos los que valen, ¿verdad? Uno puede decir que hizo entrega de comida, de todo lo que sea en el municipio, pero lo que vale son los datos, y los datos dicen de que realmente la tasa por 1000 es 2,7, bastante alta para el departamento central. Inclusive si comparamos esa tasa con distritos que tienen la misma población. ¿Qué población? ¿De qué población me estás hablando? 80, 85 millones. 83 mil. Perdón, 80, 83 mil personas. Sí, personas. Y es más o menos la misma población de Areguá, que tiene una tasa más baja. Entonces, ahí es donde se destruye la mentira, Bruno, cuando la estadística y los datos te dan precisamente, o sea, murió más cantidad de gente en Villa Elisa, en vez de lo que dijo acá Ricardo Estigarribia, que dijo que nadie moría, y porque tenían estas plantas, estas plantas de oxígeno, que producen oxígeno por debajo del nivel exigido, que también llegaron a la conclusión que no tenía el porcentaje requerido por el Ministerio de Salud, estas plantas, ¿verdad? La especificación técnica del Ministerio de Salud dice que tiene la planta debe emitir oxígeno con un 93 a 96% de pureza. Y Sin embargo, la planta, cuando se controló, tenía 91% nada más. O sea, no es válido para inyectarle o ponerle a un paciente en terapia intensiva. O sea, si se usó poco o no se usó directamente. Y esa planta costó $230,000 en ese momento. $230,000. $230,000. Esa planta. Es así. Y no tenía la suficiente calidad de oxígeno que demandaba es lo que se determina al medir. Así mismo, sale 91%. Y por eso moría la gente también. Yo no sé si por eso moría la gente, pero lo que podemos decir es que no tenía las especificaciones técnicas que exige el ministerio, ¿verdad? Aparte de eso, Bruno, cuando ocurrió la pandemia, sale Estigarribia a decir de que iba a importar directamente vacunas. Le dio bastante presencia en los medios, y eso es lo que hace justamente que su imagen esté
reconocida como exitosa, pero lastimosamente fue una mentira. Nunca trajo las vacunas. Cobraba vigor su imagen, pero era todo lo contrario. Nunca trajo vacuna alguna. Nunca trajo la vacuna. Y bueno, y esto también nos recuerda el actuar de Mazzoleni, que decía esto, lo otro, lo demás, ya, pero al final de cuentas, a nivel país, pero al final de cuentas salió mal el doctor Mazzoleni de su puesto como ministro de Salud, ¿verdad? Y el caso de Ricardo Estigarribia decía también a los cuatro vientos todo este tipo de cosas y al final fue todo lo contrario. Todo lo contrario, inclusive podemos decir de que no cumplió su responsabilidad real como intendente municipal en cuanto a salud porque no transfirió fondos que sí tenía que transferir del presupuesto municipal al Consejo Local de Salud. 5 años él tenía que transferir 6.650 millones de guaraníes, por ley, 5% del ingreso corriente. No transfirió. Entonces, al llegar la pandemia, no se tenían esos fondos propios del Consejo como para combatir. E inclusive, si se transmitía en tiempo y forma, deberíamos nosotros no tener un pabellón de emergencia, un hospital nuevo, casi $1 millón. Tampoco en época de pandemia aceptó un ofrecimiento del Ministerio de Salud de instalar 2 unidades de salud familiar en 2 barrios de Villa Lisa. Lo que realmente él tenía que hacer como intendente no lo hizo y entró en el tema mediático. Hasta ahora no entiendo por qué no dio ese paso. No entiendo porque él iba a tener éxito si daba ese paso, ¿verdad? Realmente sí. Nosotros también nos preguntamos por qué no lo hizo, ¿verdad? A lo mejor porque él no iba a manejar los fondos, porque iba a construir salud pública. Pues bueno, 100%. Ahí está la cosa. Podría ser esa la causa. Yo creo que es por eso, la causa, claro. Bueno, y en el caso de Mazzoleni, prometió vacunas, el mecanismo COVAX se pagó supuestamente y nunca vino una sola dosis. Hablando del mecanismo COVAX, ayer estuve en una reunión y alguien me dijo lo siguiente que me llamó la atención, que dice que nunca se pagó nada a COVAX. Todo fue eso me dijo una persona a la que creo, ¿verdad? En el caso de Mazzoleni, claro. ¿verdad? Y por eso no devuelven el dinero porque las vacunas no llegaron acá. Entonces se entiende, no devuelven la plata porque nunca llegó la plata para que se envíen ellos las vacunas pertinentes. Anoche me dijeron eso, ¿verdad? Entonces, terrible. Estoy adosando a esta información tuya, lo que me dijeron anoche, y bueno, se entiende. Por eso que COVAX, como mecanismo o sistema, nunca devolvió el dinero que supuestamente el hoy ministro de Salud sostiene que está esperando ese dinero, algo así como $5 millones, una cosa así que pero si no enviaron el dinero, quiere decir, ¿cómo van a esperar recibirlo si no enviaron? Por eso no llegaron las vacunas. Y en el caso de este señor Estigarribia, evidentemente utilizó el mismo sistema de Mazzoleni a escala de Villa Lisa y propagó eso como una verdad y no fue nunca certera esa verdad, ¿verdad? Nunca cumplió, así como hizo varias promesas. Por ejemplo, vamos a ir al tema de los buses eléctricos, que dijo que iba a traer buses eléctricos. Nunca llegaron los buses, nunca se concretó esa. Y aparecieron las fotografías de los buses. Claro, pero apareció él probablemente en todos los medios. Es una cuestión mediática que le funcionó bastante bien. Por eso es que nosotros estamos tocando el botón de alerta para que la gente sepa un poco quién se está presentando en esta coyuntura electoral, ¿verdad? ¿Quién se está presentando como candidato a gobernador? Es así. El caso de las aguaterías municipales. Yo no vi todavía en mi vida política pública, no vi una aguatería municipal quebrada. Porque ¿cómo vas a quebrar una aguatería si vos estás vendiendo un producto tan básico? ¿Cuántas aguaterías existen ahí en Villa Lisa? En Villa Lisa, en total, los proveedores de agua son 42. 28 son aguaterías privadas, 12 son comisiones vecinales que administran. Está la ESAT, un área de Villa Lisa, y está la municipalidad. Pero la municipalidad tenía la aguatería más grande. Y la producción de agua de la municipalidad no tuvo entonces éxito que... Quebró. Estamos hablando de una aguatería que cuando nosotros llegamos... ¿Cómo va a quebrar si el agua es un líquido esencial? Por eso estamos hablando, Bruno, de casi 1.500 millones de guaraníes de deuda por el servicio de energía eléctrica con la ANDE.
O sea, no pagaba ni siquiera el consumo de energía eléctrica. Estamos hablando de una guatería que tenía, al llegar nosotros, una deuda de casi 60 millones con la ERSAM. La tasa retributiva no pagaba. No tenía un sistema automático de potabilización de agua. No se sabía inclusive la gente si estaba tomando agua potable. O sea, estaba destruido. Y estamos hablando de 12 años de gestión municipal. 5 años como concejal y 7 años como intendente de Ricardo Estigarribia. No pudo resolver el tema básico de agua. 6 años o 7 años. 5 años como concejal y 7 años como intendente. En el 2015. Así, che. Él fue intendente. O sea que fue concejal primero. Primero en el 2010 accedió como concejal y después fue electo intendente. Bueno, a mí lo que me llama la atención, Luis Carlos Gamarra, es cómo no intervinieron tanto la Contraloría como la Fiscalía. Porque se supone que son organismos que tienen que dar su voz o sea, sentar las bases como para decir esto se hizo bien, esto se hizo mal, e ir a controlar ahí lo que hace o no hace la intendencia de Villa Elisa en este caso, y se ve que los contactos de este intendente o exintendente Estigarribia eran muy buenos con la presidencia de la República, ¿verdad? Actual. Por eso que no fueron ahí a investigar ni la Contraloría ni la Fiscalía. La Contraloría depende del Ejecutivo directamente. La Contraloría depende del Ejecutivo, ¿no es así? No, la auditoría del Poder Ejecutivo depende del Ejecutivo, lógicamente. Es la que controla los fondos royalties y también Fonacide. Es la auditoría del Poder. La Contraloría es un organismo independiente claro, que debería controlar todo, no solamente royalties y Fonacide, toda la administración. Pero no depende del Ejecutivo. No, la Contraloría no. La Contraloría no. Y no actuó ni la Contraloría ni la Fiscalía. No actuaron hasta ahora. Bueno, nosotros por lo menos no tenemos retorno oficial de ninguna sentencia todavía, tampoco de la Fiscalía. Estamos esperando para tener una opinión. Yo todavía no recibí ningún retorno. En síntesis, nadie lo controló a este señor que hizo de las suyas y lo puso a su hermano como intendente de Villa Elisa, postulándose ahora él a gobernador, como gobernador del departamento central. ¿Y qué suerte va a correr entonces esta gobernación central si está un Estigarribia al frente, no solamente para una ciudad o localidad, sino para 14 distritos? 19 distritos, así que hay que poner mucha atención en esto. Por eso, es el departamento más grande de la República del Paraguay, el mayor caudal electoral. Y nosotros lo que estamos haciendo es comentar lo que pasó en Villa Elisa para que la gente tenga también una contracara, que tengan una opinión diferente, y no se deje llevar solamente por las tapas de diario, ¿verdad? Por las tapas de diario muchas veces engañan, mienten. Bueno, y también está la cuestión esta del polideportivo. ¿Te acordás que inauguró el polideportivo? Se gastaron no sé cuántos millones de guaraníes, se endeudó para una inauguración de algo que no estaba terminado ni concluido, ¿verdad? Primero, Bruno, decir que el polideportivo, en cuanto a lo que él manifestó inicialmente, 4.500 millones de guaraníes, terminó costando 13.400 millones, casi el triple, en primer lugar. En segundo lugar, se dejó con esto una deuda de aproximadamente 11.100 millones, que todos los ciudadanos de Villa Elisa vamos a pagar prácticamente en 7 años. Una deuda tremenda. En este mes de febrero se tiene que pagar 800 millones de guaraníes, solamente una de las cuotas. 800 millones de guaraníes es mucho para Villa Elisa. O sea, primero no se cumplió el monto, segundo se endeudó a la población, y tercero, te voy a decir un detalle demasiado, a mí por lo menos indignante para mí, ¿verdad? Se inaugura gastando en el mes de octubre, todavía no se recibió la obra, pero ya se inaugura porque él tenía que salir de la administración municipal. Entonces inaugura y gasta 198 millones de guaraníes. Porque Bruno, no se inauguró todavía. Vamos a equiparar nomás, porque la gente muchas veces le decir un número y no capta mucho. Vamos a equiparar lo que podía haber comprado Ricardo Estigarribia para las escuelas públicas. Esta semana nos visita una escuela, no tenía ni siquiera ventilador y mucho menos aire acondicionado. ¿Te parece? 198 millones de guaraníes equivale a 80
aires acondicionados de 12.000 BTU split. 80 aulas de Villaliza podían haber tenido aire acondicionado si él no gastaba esa plata en una inauguración que era solamente un tinte electoral. No valía la pena. Imagínate, Bruno, 80 aulas de Villaliza, de escuelas públicas, podían tener aire acondicionado, los alumnos, todo el periodo escolar podrían estar tranquilamente usufructuando eso. Entonces, hay que medir lo que no se hizo, lo que se hizo mal, para justamente dimensionar una gestión. O lo que no se hizo, así como Mazzoleni, a escala nacional, hizo en su localidad de Villaliza. O sea, no dio el beneficio que necesitaba la ciudadanía en ese momento de la pandemia. ¿Es así? Es así, totalmente. Bueno, y él vino a decir acá en 2 ocasiones todo lo contrario, como que era el dios César. Quedó instalado eso de los romanos. Y el caso de Petropar, porque eso quería entender yo. Petropar, hay un pacto entre la municipalidad y Petropar. ¿Cómo es la cosa ahí? Y llama realmente la atención. Petropar es una firma que tiene una planta en Villaliza, y Petropar hace 4 años aproximadamente comienza a hacer un trato con la municipalidad, donde la municipalidad debe entrar a limpiar el patio. El patio de Petropar. El patio de Petropar. Pero Petropar no tiene más de 4.000 funcionarios. Petropar tiene aproximadamente 1.000 funcionarios, pero en Villaliza ha de tener aproximadamente 700 funcionarios en este momento. Perdón, ¿cuánto no 1.000. No tenía 4.000. No, Petropar tiene 1.000 aproximadamente. 1.000. Pero Petropar tiene 3 frentes de trabajo. Estamos hablando de Troche, donde tiene la planta de alcohol. Eso es en Guairá. Están los funcionarios administrativos acá en Capital, en Asunción, y está la planta donde se almacena el combustible en Villaliza. En Villaliza aproximadamente 700 funcionarios ha de tener. Sí, bueno, pero en total, 1.000. en todo el país. 1.000. 1.000 tiene. 1.000 funcionarios. Bueno, ¿y qué pasa con Petropar? Porque Bueno, si tiene 700, 800, ¿por qué tiene que hacer un pacto con la municipalidad? Porque esa gente no limpia el predio de Petropar. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, acá lo que a nosotros nos preocupa realmente es que ese dinero pagado a la municipalidad, aparentemente, bueno, tenemos documentos que nos diga que entró esa plata en Villaliza. Estamos hablando, Bruno, de una limpieza que equivale a 1.512 millones de guaraníes cada 45 días. ¿Qué? Pero muchísimo. Muchísima plata. 1.512 millones de guaraníes. Por limpiar. Por limpiar el patio de Petropar. Pero ¿cómo quisiera yo ser jardinero? Ahí vemos el proforma de una de las liquidaciones, donde ahí la liquidación la hace el jefe de la dirección de aseo de la municipalidad, donde ahí consta 1.500, hay documentos, 1.512 millones de guaraníes. Eso fue en abril. Limpiaron también en enero, después limpiaron en mayo, limpiaron en julio. O sea, en un año equivale más o menos a 6.048 millones de guaraníes. Una locura lo que está diciendo. Y nosotros yo ni siquiera protestaría si es que ese dinero es como una responsabilidad social de Petropar, ya que está en Villaliza y bueno, mete la plata en la municipalidad, bueno, perfecto, pero acá lo que molesta y lo que indigna es que aparentemente, como estamos viendo, se tercerizó nuevamente, la municipalidad terceriza nuevamente ese servicio de limpieza. No es que entra a limpiar la municipalidad, y por tanto ese dinero lo más probable es que no haya entrado el 100% a la municipalidad, que buena parte de esa plata haya quedado en poder de alguna empresa privada. Nosotros pensamos ligado a lo mejor a una autoridad de turno. Y eso es lo que molesta, que esa plata no entró en la municipalidad para que sirva justamente para arreglar las calles, para mejorar las plazas, para construir baños en las escuelas, sino que finalmente se queda nuevamente en una empresa privada. Y por eso el combustible es tan caro, entonces. Porque Petropar se asocia al combustible caro. Eso tiene la gente en el chip, en la cabeza. Y si así administra un servicio de limpieza. Te podés imaginar, con razón nuestro combustible es carísimo. Contratos millonarios para sacar la basura. Como bien decía acá el concejal, 1.000 millones por mes. Inventaron una empresa y le tercerizaron. ¿Hay un amigo de por medio, Ricardo Estigarribia, ahí? Hay un funcionario, un exfuncionario municipal, un funcionario que en el 2019 era
funcionarios de la municipalidad con un salario de 2 millones de guaraníes aproximadamente. En el 2021 se constituye en un proveedor del servicio de limpieza. ¿Y cuál es el nombre de ese señor? ¿Sabes? Agustín Mendiola. La empresa que él funda se llama AS Soluciones Ambientales. Y bueno, esa AS Soluciones Ambientales. Solucionó toda su vida. Solucionó todo el problema probablemente. Siendo amigo de... Entonces son las cosas que a nosotros nos llaman la atención y denunciamos para que la Contraloría vaya a investigar a fondo qué es lo que pasó allí. Eso es lo que queremos, Bruno. ¿Y por qué no se acercan ustedes, así como estás vos acá frente a cámaras y micrófonos? Vas directamente a la Contraloría y no decís eso. ¿Por qué no se van ustedes a controlar lo que nosotros... Presentamos la nota. ¿Qué respuesta reciben? Y la respuesta es negativa, porque no está dentro del plan de mensual que hace la Contraloría, ¿verdad? Hay un plan que ellos tienen mensualmente de controlar las municipalidades o los entes públicos, y no está allí en la municipalidad de Villa Elisa. Hasta hoy no está. Bueno, ¿qué querés que te diga? Nosotros seguiremos denunciando acá, Luis Carlos Gamarra. Evidentemente, Ricardo Estigarribia, que pretende ser gobernador de Central, tiene una cantidad de trapitos sucios que los escondió muy bien y que están saliendo al sol esos trapitos, y la ciudadanía tiene que darse cuenta de quién podría ser alguien creíble para gobernar los destinos administrativos también, tener la administración del departamento más importante de la República, que es el Central, y no darle ese regalo a alguien que no hizo bien su trabajo, evidentemente, ¿verdad? Eso es lo que yo saco en conclusión acá, y esperemos que todos estos datos, todos estos documentos que nos acercás tengan la credibilidad necesaria, porque evidentemente es una se tira por tierra todo lo que él dijo, o se autocalificó como el gran Mesías de Villa Elisa, y no es así. Ricardo Estigarribia deja mucho que desear, y dicho por sus propios correligionarios inclusive, y por gente de otras facciones políticas residentes ahí en esa localidad, que tiene 83 mil personas. ¿Es así? Es así. Yo agradezco el espacio, porque es la única forma de contrarrestar un poco la instalación mediática de una candidatura de este señor, ¿verdad? Que tenga la ciudadanía la otra versión, y bueno, cada uno que tome su propia opinión al respecto y decida en base a eso. Bueno, vos sos colorado, pero por eso no te puedo decir que qué bueno sería que seas intendente alguna vez, y me vas a decir, no, yo siendo colorado, quiere decir que la gente va a pensar que estoy persiguiendo ese objetivo, pero no es así, ¿verdad? Claro, el político que te diga que no quiere ocupar un cargo, te miente. Lógicamente los políticos estamos para eso, pero en este caso nosotros la denuncia lo estamos haciendo en calidad de concejal, y lo hicimos desde el primer día, desde el segundo día que estuvimos como concejal. No es que ahora nomás salimos con esto. Yo ingresé el 9 de noviembre del 2021, y una semana después ya estaba solicitando informes sobre la situación de la municipalidad, y nunca tuvimos respuesta. Una persona que no te responde, una persona que no es transparente, indudablemente llegamos a esto, ¿verdad? La documentación demuestra de que fue una administración pésima, ni siquiera transfería la plata que les contaba a los funcionarios en calidad de jubilados. O sea, tiene un rosario de irregularidades. Un rosario de irregularidades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos Gamarra. Hay 12 concejales en la intendencia de la municipalidad de Villa Elisa, de los cuales 8 son liberales y 4 colorados. Es así.